Amén. Gracias a Dios, hermanos, y gracias por esta lectura bíblica, hermanos, que hemos hecho el día de hoy. Es un mensaje muy práctico, hermanos, que vamos a estudiar. Y yo quisiera que ustedes no solamente tomaran nota con los bosquejos que vamos a entregarles en unos momentos, sino que también, hermanos, meditemos en ello, porque es un ejemplo muy claro de cómo nosotros debemos de ser evangelistas, cómo nosotros debemos de predicar el mensaje de Cristo. Así se llama el título del día de hoy. Todo cristiano, un evangelista. Pero deseo que tomemos nuestra Biblia con nuestra mano derecha, hermanos, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, que dice: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, 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 nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente. Padre celestial y soberano Rey, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias por reunirnos hoy como tu iglesia, creyentes llamados a ser testigos vivos de tu amor. Mientras aprendemos de tu palabra en el libro de los Hechos capítulo 8, para explorar cómo Felipe, un diácono común, se convirtió en evangelista extraordinario al ser sensible, ágil y firme en tu espíritu, te pedimos que avives en nosotros el fuego de la gran comisión. Ilumina nuestros corazones para que veamos el campo blanco para la siega y nos rindamos a tu dirección, dispuestos a correr hacia el carro de oportunidades que has preparado. Que este mensaje nos impulse a ser como Felipe, alcanzadores de almas en nuestras familias, trabajos e iglesias, todo para tu honra y para tu gloria y el avance del Evangelio de Cristo aquí en la tierra. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Siéntense, mis amados hermanos, y que Dios les bendiga. Todo cristiano, un evangelista. Todo cristiano, un evangelista. Vamos a estudiar una porción del libro de los Hechos, el capítulo 8, hermanos, bajo este título que tenemos aquí ahora: todo cristiano, un evangelista. Por favor, tome su Biblia, la palabra de Dios, y si usted quiere consultarla para saber lo que dice, puede abrirla en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Todo cristiano, un evangelista. Yo me hago la pregunta cuando estaba haciendo este mensaje: ¿podría el pastor estar hablando a mí hoy? ¿O este es uno de esos mensajes para los demás y no para mí? Escuché de un gerente de ventas de cierta compañía que trataba de motivar la visión de algunos de su equipo y entró a la reunión de los lunes con una cartulina blanca de tamaño grande con un punto negro en medio de la cartulina, solo un punto en el centro, y dijo: vamos a tener un poco de creatividad. Les preguntó a cada uno de sus vendedores: ¿qué ves aquí? Y bueno, dijo uno: un punto negro. Y el siguiente: ¿qué ves? También ve un punto negro. Y eso fue lo que dijeron todos los demás vendedores que estaban ahí en la empresa: vemos un punto negro. Entonces dijo el gerente: ¿no es extraño que todos ustedes vieron el punto negro, pero ninguno vio todo el espacio blanco alrededor del punto negro? Y eso es lo que a veces nosotros también vemos. Creo que muchos de nosotros vemos ese punto negro con una preocupación egoísta por nosotros mismos, que no vemos lo demás. Cuando Jesús dijo: alzad vuestros ojos, ¿y qué dice? Y mirad los campos que ya están listos para la siega. Mirad los campos. Solamente nos centramos en la familia, solamente nos centramos en mi hijo, solamente nos centramos en nuestro esposo, en nuestra esposa, nos centramos en nuestras necesidades, que no vemos el campo que ya está listo, dice la Biblia, para la siega. Es como el ejemplo del gerente: trae la cartulina, había efectivamente un punto negro, pero todo el mundo vio ese punto negro en vez de ver todo lo blanco que podemos utilizar de esa cartulina. Dios tiene un plan para ustedes, hermanos, y Él quiere que quiten sus ojos de sí mismos y que los pongamos en todos los demás. Y oro para que este mensaje sea usado por Dios para ayudarnos a nosotros a hacer eso,
porque no quiero herir sus sentimientos, pero quiero decirles directamente la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Así que si nos duele los sentimientos, luego pueden venir y me piden perdón y yo los perdonaré. No, no es cierto. Pero sí creo yo que la palabra de Dios tiene que ser directa, clara y tiene que ser precisa. Ahora escuchen, no importa cuán fielmente asistamos a la iglesia, no importa cuán generosos seamos en dar, no importa cuán prudentes ustedes caminen, no importa cuán elocuente puede ser el pastor en enseñar, no importa cuán bellamente canten, si ustedes no están esforzándose por llevar hombres, mujeres, niños y niñas a Jesucristo, no estamos bien en nuestra relación con Dios. No estamos bien. Si nos dolió eso, no estoy hablando de ser exitosos, estoy hablando de su deseo, de su esfuerzo. Si no estamos esforzándonos por llevar hombres, mujeres, niños y niñas a Jesucristo, entonces no estamos bien con Dios. ¿Por qué? Porque somos culpables de alta traición contra nuestro Rey. Jesús nos mandó a ir y a ser discípulos, y esa no fue una petición, esa no fue una sugerencia, ese fue un ¿qué, hermanos? Mandamiento. Por ello todo cristiano debe de ser entonces un evangelista. Un evangelista. Dios no nos salvó a ustedes y a mí para ser miembros de la sociedad de cristianos anónimos. Debemos de estar trayendo a otras personas, al menos esforzándonos por traer a otros a Jesucristo. En poco tiempo vamos a prepararnos ante el Señor, vamos a estar en su presencia. En poco tiempo quizás algunos de nosotros ya vamos a estar allá cenando con el Señor, 10, 15 años a lo mejor, ya vamos a estar tocando las puertas de las mansiones celestiales y nos vamos a estar reportando ante ese listado divino. Cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé, pero vamos a rendir cuentas delante de Él. Hace algunos años atrás estuve al lado de un hombre moribundo, un buen hombre, amaba a Dios y era miembro de nuestra iglesia. Fui a verlo porque estaba muriendo y sabía que estaba muriendo, y él sabía que también estaba muriendo. Me miró y me dijo: pastor, no tengo miedo de morir. He dado mi corazón a Jesús, he nacido de nuevo, soy salvo, sé que voy al cielo. Pero luego se le humedecieron los ojos y lloró y me dijo: pastor, no tengo miedo de morir, me avergüenzo de morir, porque sé que pronto voy a encontrarme con mi Señor, dijo él. Y no he sido un ganador de almas. He trabajado, soy un miembro respetado en la iglesia, he trabajado, he servido a mi denominación. Se supone que soy líder de otros, pero no he sido un ganador de almas. Y ahora voy a encontrarme con mi Señor. Piense en eso, pensemos en eso. ¿Debo ir y presentarme vacío? ¿Debo encontrarme con mi Salvador así, con las manos vacías, sin un alma con la cual pueda saludarlo? ¿Debo ir vacío al Señor? ¿O debo de llevar, como dice el salmista y también el himno, las gavillas al Señor? Debo de presentarme con las gavillas, con mis manos llenas de almas que le he hablado de Cristo a estas personas. Estoy seguro que esa no es la manera en que quieren encontrarse con Jesús. Quieren venir regocijados, quieren traer sus gavillas con ustedes, grano dorado para poner a los pies al Maestro, las coronas delante de Él. Ahora, la historia que tenemos hoy en la palabra de Dios, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, es la historia de un hombre llamado Felipe. Felipe era un diácono, era lo que podríamos llamar ahora el primer misionero que hubo en el libro de los Hechos, y estaba arriba en Samaria predicando el evangelio. Cuando digo arriba es que estaba él en el reino del norte, bueno, estaba en el norte. Ustedes se fijan la geografía, Samaria está al norte de Jerusalén, y entonces era lo que era antes el antiguo reino del norte, y las multitudes se estaban salvando, y Dios estaba haciendo grandes cosas increíbles ahí en esa comunidad. Fue una gran campaña evangelística, y aunque era un diácono, estaba practicando lo que hoy digo, que todo cristiano debe de ser un evangelista, aunque no haya sido pastor y maestro. Él era un evangelista. Ahora, no todos los que van a ser evangelistas van a ser predicadores. No podemos todos ser predicadores, es cierto eso, pero todos podemos ser alcanzadores de almas. Y este hombre era un predicador y un diácono, y estaba siendo usado por Dios poderosamente en una cruzada evangelística, y el Espíritu Santo vino a él. La Biblia dice que un ángel vino a él. La palabra ángel significa, ¿qué cosa, hermanos? Mensajero. Vino un mensajero de parte del Señor.
fue un ángel literal que vino a él y le habló a través de Felipe, pero un mensajero vino a él y le dijo: oye, Felipe, sé que estamos teniendo un gran avivamiento en Samaria, pero quiero que vayas y desciendas a Gaza, lo que hoy es Gaza, allá en la franja de Gaza, ahí en ese lugar que ahora está en guerra y que ahora está, ¿verdad?, bajo amenaza. Quiero que vayas abajo a Gaza, al desierto, y vas a saber por qué en poco tiempo. Y así empieza nuestra historia. Vamos a tomar la Biblia, la lectura de la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 8, por favor, y vamos a ver qué fue lo que este ángel le dijo a Felipe. Ayúdame a leerlo, por favor. Dice: mas un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, que es desierto. Y él se levantó y fue, y he aquí un hombre etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual era sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y regresaba, y sentado en su carro leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo entonces a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Pablo, no es Pablo, es Felipe. Felipe corrió hacia él y le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si no me enseñare a alguien? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante de su trasquilador, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque vida fue quitada de la tierra. Respondió el eunuco a Felipe y le dijo: te ruego, ¿quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hermanos, esta historia es sorprendente. Felipe fue usado por el Espíritu Santo. Él estaba en la iglesia, había un gran avivamiento, tenían una grande multitud ahí salvándose, pero el Espíritu Santo vino y le dijo: ven, porque quiero enseñarte y presentarte a alguien para que le hables de Cristo. Descendió a Gaza. Y entonces, cuando él estaba en el desierto, dice: aquí estoy en el desierto, ¿qué está pasando? Venía un carruaje, y el Espíritu le dice: detén a este carro y habla con la persona que está adentro de este carro. Hermanos, todos nosotros hemos sentido un impulso también así de parte de nuestro Señor. Hemos sentido: háblale a esta persona. Hemos sentido: testifícale a esta persona. Vamos en el autobús y irremediablemente nos sentamos con alguien que Dios quiere que le hablemos de Cristo. Irremediablemente. Vamos de camino, estamos en el trabajo, estamos en la escuela, donde quiera que vayamos, y entonces el Señor quiere que le hablemos a las personas. Nosotros pensamos que viajamos todos los días. Yo pienso que voy a mi trabajo todos los días y estoy haciendo un trabajo, un esfuerzo, etcétera, y todo lo demás, pero Dios me permite hablar con gente para que yo le testifique de la palabra del Señor. Y vamos a ver más adelante que este etíope, del cual es el personaje central, vino a Cristo y fue salvado, y creo que fue el instrumento para abrir todo el norte de África al evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio de este hombre etíope. Ahora, tenemos aquí una historia, pero tenemos más que una historia. Tenemos un modelo para mostrarles cómo Dios puede usarlos a ustedes y a mí para el evangelismo práctico. Y escuchen esto: Dios nunca deja un vaso completamente rendido y limpiado sin usarlo. Dios nunca deja un vaso completamente limpio y rendido sin usarlo. Los va a usar a ustedes y me va a usar a mí. ¿Quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren ser testigos del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Debemos de ser evangelistas. ¿Queremos encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo trayendo las gavillas con ustedes? ¿Queremos regocijarnos en esta vida y en el mundo por venir por el evangelio de Jesucristo? Si queremos hacer eso, déjenme entonces decirles varias cosas que quiero hoy en día hablar a su corazón y a su mente, a su intelecto, que los van a ayudar, si lo hacemos, a salir directamente gozosos, victoriosos, y a no tener miedo a encontrarnos con el Señor cuando tengamos que hacerlo y tengamos que presentarnos delante de Él. Número 1, hermanos, dice que este pasaje de la Biblia, en Hechos 8:35, es el versículo clave de lo que vamos a leer en esta historia. Ayúdame a leerlo. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura,
Inmediatamente, hermanos, vamos a ver que le anunció el Evangelio de Cristo. No le anunció, oye, qué hermoso está el clima el día de hoy, o qué feo está el clima. No le dijo, oye, el gobernador que tenemos, la gobernadora que tenemos. No le dijo, oye, ¿cómo está tu salud y todo esto? No le dijo absolutamente nada de eso. Fue directamente, y lo vamos a ver más adelante, a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, ahí lo tienen ustedes en las hojitas, hermanos, del bosquejo. Seamos sensibles, pongan la palabra sensibles, a la dirección del Espíritu. Seamos sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Lo diré una vez más. Sean sensibles a la dirección del Espíritu. Hemos estado hablando hoy sobre seguir a Cristo. Ahora, si Cristo está guiándonos y ustedes no están escuchándole, entonces vamos a estar en dificultades. Vean, desde un punto de vista humano, lo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe hacer no tenía mucho sentido. Está en este increíble avivamiento maravilloso en Samaria. Estaba en el culto de la iglesia. Muchos se habían convertido a Cristo. Y a lo mejor para irlo a llevar hacia encontrarse con una persona no tenía mucho sentido para nosotros y para él quizás si lo hubiera razonado. Y Dios le dice a través del Espíritu Santo, deja Samaria y vete hacia Gaza. Ahora, déjenme decirles varias cosas, al menos 3 cosas sobre la dirección del Espíritu Santo que ustedes y yo necesitamos ser sensibles. Número 1, hermanos, los caminos de Dios a menudo son inexplicables. Pónganle ahí, por favor, hermanos, si ustedes tienen ahí. Creo que tienen un espacio en blanco, ¿verdad? ¿O no tienen espacio en blanco? Pónganle ahí, hermanos, los caminos de Dios a veces son inexplicables. Necesitan entender, hermanos, que los caminos de Dios a veces no tienen explicación. ¿Por qué Dios me mandó a esta ciudad? ¿Por qué Dios me mandó a este trabajo? ¿Por qué Dios me permitió conocer a estas personas? Quiero decir que Dios no le dijo a Felipe, ahora Felipe quiero que vayas allá abajo porque hay una oportunidad sobre ruedas, hay un hombre de gran importancia que quiero que conozcas allá abajo. Dios no le dijo eso para convencerlo de salir de Samaria e irse a predicarle a este etíope. Solo le dijo, ve. Y es como si Felipe fuera bajo órdenes selladas. Ahora, no quiero decir que vayan a la deriva de aquí para allá, pero somos lo suficientemente sensibles para que si el Espíritu Santo nos dice, vayamos. ¿Somos lo suficientemente sensibles? Vean, la obediencia perfecta no necesita saber por qué. Y eso se lo decimos a nuestros hijos. La obediencia solamente es hacer lo que papá y mamá les ordenan, sabiendo que Él está haciendo lo correcto y decirles lo correcto para sus vidas también. Lo mismo pasa con Dios. Si nosotros, el Señor nos habla y el Señor nos pide específicamente que hagamos algo y somos movidos por ello, podemos ser movidos a través de la lectura de la Biblia, al momento de estudiar un pasaje de la Biblia, al concluir y orar por este pasaje, Dios te trae a tu mente y a tu corazón a alguien para predicar de Cristo, a alguien para comprarle algo, a alguien para bendecirlo de alguna manera. Seamos obedientes sin la explicación que nosotros a veces normalmente requerimos para ello. No vemos la voluntad de Dios mirando sobre el horizonte, diciendo, pues ¿a dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? Vemos la voluntad de Dios mirando atrás sobre nuestro hombro y diciendo, hasta aquí nos ha guiado el Señor y hasta aquí nos ha bendecido. Todo lo que he recorrido hacia atrás ha sido de bendición de parte del Señor y por eso estoy seguro que Él me está guiando en su voluntad. Número 1, los caminos de Dios son, ¿qué dije? Inexplicables. Número 2, hermanos, los caminos de Dios a menudo son inesperados. Inesperados. Felipe no tenía idea de saber qué tenía Dios para él cuando fue ahí abajo. No sabía lo que Dios tenía para él al llevar a este hombre, a este increíble hombre importante, el Evangelio de Cristo, a llevarlo hacia Jesucristo. Y quién sabe, escuchen, quién sabe si el próximo individuo que ustedes lleven a Cristo Jesús sea un hombre o sea una mujer de gran influencia en San Miguel de Allende y sea el hombre o la mujer de paz que este pueblo necesita. ¿Quién sabe?
Nos quejamos de políticos corruptos, de personas que no hacen bien las cosas, pero quién sabe si la próxima persona, sea niño, jovencito o adulto, sea ese hombre o esa mujer que San Miguel de Allende necesita. Les dije que les iba a contar una historia que sucedió el 1 de abril de 1888. Fíjense cuándo sucedió. Un maestro de escuela dominical llamado el señor Kimball puso una mano temblorosa en el hombro de un empleado de zapatos de 19 años. Le estaba boleando los zapatos. Y este hombre de 19 años se convirtió a Cristo. Fue huérfano a los 4 años de edad. No tenía mucha educación, pero este hombre, señor Kimball, el pastor, fue de vuelta a los estandantes de zapatos y le contó a este joven de 19 años sobre Jesús. Oró con él y el hombre recibió a Cristo, este joven. Su nombre era Dadwin Moody. ¿Le suena el apellido Moody? ¿Le suena? Un teólogo de principios del año 1900, finales del 800 y principios del 900, que si ustedes están familiarizados con el Instituto Bíblico Moody o la revista Moody, ese hombre, en honor de él se nombra este instituto. Este hombre vino a Cristo y se salvó gloriosamente y quería compartir a Jesús con otras personas y comenzó a compartir a Jesús en la ciudad con niños y niñas a través del movimiento de la escuela dominical que estaba surgiendo en aquel entonces, y Dios lo bendijo de una manera muy grande. Un día fue a oír a un hombre llamado Henry Barley, un predicador de la zona, y su mensaje de Henry Barley dijo: el mundo aún tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente rendido a Él. Y Moody dijo a sí mismo: yo seré ese hombre, totalmente rendido a Él. Y Dios comenzó a bendecir a Moody y se convirtió en un evangelista internacional, de nuevo, sin educación. La última carta que él escribió a la convención bautista donde él se encontraba, le encontraron 48 errores gramaticales en esa carta que él escribió. Y sin embargo, este hombre fue usado para sacudir 2 continentes y miles vinieron a Cristo. Se dice que Moody llevó a más de 1 millón de personas a Jesucristo. Moody fue usado poderosamente por el Señor. Pero este hombre vino una vez a Estados Unidos, de Inglaterra a Estados Unidos, y él estaba predicando en un colegio bíblico, y estaba predicándole a estudiantes, y estaba hablando sobre la rendición total. Y había un hombre ahí llamado Wilbur Chapman, que estaba listo para abandonar la escuela, para irse de la escuela, y pensaba que ya no, esto de ser ministro de culto ya no iba a ser para él, pero no estaba dispuesto a pagar el precio. Y el pastor, sin conocer a Chapman, hizo esta oración y dijo: si no están dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagan, Dios comenzará con ustedes donde estén. Le dirán a Dios en un momento de honestidad: oh Dios, no soy capaz, pero estoy dispuesto, hazme capaz para poder evangelizar y hacer tu obra. Este hombre que pensaba abandonar la escuela dijo: yo soy ese hombre, por medio de la predicación de Moody. Realmente estoy dispuesto, no soy capaz, pero hazme, Señor, capaz, y estaré dispuesto a obedecerte. Se convirtió en un gran evangelista que fue usado poderosamente por el Señor, de apellido Chapman. Cuando se preparó para retirarse, ya después de viejo, necesitaba algo de ayuda mientras se envejecía, y encontró a un joven recientemente que se había salvado. Este era un exjugador de béisbol profesional llamado Billy Sunday. Algunos de ustedes quizás lo hayan escuchado algún día. Billy Sunday, jugador de las grandes ligas. Y Chapman, este hombre, le dijo a Sunday: ¿vendrías a ayudarme en este ministerio? Te quiero encargar la obra de este ministerio. Y Sunday comenzó a hacer lo que él hacía: reuniones, poner sillas, libros, cantos, y de vez en cuando iba a predicar. Cuando el pastor Chapman finalmente llegó al final del ministerio, le dijo a Billy Sunday: quiero que tomes este ministerio y lo continúes. Y Sunday lo tomó. Incluso tomó las notas de los sermones de su pastor y empezó a predicar, sin saber nada de cómo predicar un evangelio, un mensaje de la palabra de Dios, un sermón. Comenzó a tener increíbles reuniones de avivamiento. Y Billy Sunday fue el evangelista que, en contraparte con Billy Graham hoy, ¿sí?, llevó también a muchos miles y millones de personas de manera internacional a Jesucristo. Se dice que Sunday, este ex
beisbolista, llevó más de 1.500.000 personas a Jesucristo y fue usado poderosamente por él. Billy Sunday, fue a Charlotte, Carolina del Norte, y tuvo una cruzada de evangelismo grandísima. Y de la cruzada de evangelismo en Charlotte del Norte, Carolina del Norte, comenzó una reunión de oración, y los hombres en Charlotte comenzaron a reunirse semanalmente para orar por el mundo. Y oraron semana tras semana tras semana. Y entonces su oración comenzó a hacerse realidad. Y entonces oraron una oración como esta: Señor, envía otro avivamiento a nuestra ciudad, que sacudirá nuestra ciudad y sacudirá el mundo entero. Y en 1934, un evangelista llamado Mordecai Ham vino a Charlotte, Carolina del Norte, y sostuvo una cruzada de avivamiento allí. Las multitudes eran grandes, y había un chico, un joven de una granja de 16 años, un muchacho larguirucho, dice la historia, que vino para mirar algunas de las muchachas, porque las muchachas más bonitas eran las de la iglesia, así lo dice él en su biografía. Y dice que él, al estar escuchando a ese predicador, dijo: ese mensaje es para mí. Ese mensaje es para mí. Como no me vea el predicador, ¿verdad? Porque está pidiendo que levante la mano, yo me convierto a Cristo. Hizo la invitación, y ese muchacho llamado Billy Graham estaba semanas después evangelizando a los chicos, a sus amigos del lugar de la granja donde él vivía. Y ustedes conocen la historia de cómo el evangelista Billy Graham fue internacionalmente usado por el Señor. Todo comenzó en un negocio de zapatos con un bolero en el año de 1888. Qué historia maravillosa. Te las quise contar todas. Pero es una cadena inquebrantable, hermanos, porque los caminos a menudo del Señor son inesperados. Son inesperados. No saben y no sabemos lo que Dios está haciendo cuando alguien lleva a Jesucristo. Solo un individuo. ¿Qué tan envuelto estamos nosotros en nuestros deberes y responsabilidades, que solamente vemos el punto negro en toda la cartulina blanca, como les dije ahorita la ilustración, que a veces no podemos ver lo blanco, lo que está la ciega para poder evangelizar e ir a recoger las gavillas del Señor? Dios le dice a Felipe, deja Samaria y ve hacia el desierto. Y ahí estaba un hombre que iba a abrir todo el norte de África al evangelio de Jesucristo. Bueno, la palabra de Dios nos dice que en primer lugar tenemos nosotros que ser sensibles a la dirección del Espíritu. 2, que los caminos de Dios a menudo son inesperados. Y número 3, hermanos, dentro de este primer punto, los caminos de Dios siempre son dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme decirles cómo opera el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios encuentra a un hombre cuyo corazón está abierto, o una mujer cuyo corazón está abierto, y el Evangelio de Jesucristo, alguien que está listo para Jesús, llega a su corazón, lo toca y lo convierte en un hombre de paz. ¿Estaba este hombre listo? El etíope eunuco, creo que sí estaba listo. El etíope había ido a Jerusalén, dice la Biblia. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué había ido a Jerusalén? Para adorar. Era una costumbre. Y toda la gente, hermanos, iba a la iglesia de Jerusalén, al templo de Jerusalén, tradicionalmente para adorar. La Biblia dice que iba a él ser un adorador y estaba buscando a Dios en adoración. El etíope eunuco. Dios había ido a la ciudad más religiosa de la tierra, pero los pozos de la religión estaban secos y él regresaba como religioso de haber tenido un encuentro con la religión, pero completamente perdido, porque no entendía lo que estaba leyendo. Incluso tiene una copia del Antiguo Testamento. Incluso tiene el libro más notable del Antiguo Testamento en su regazo. ¿Estaba leyendo a quién, hermanos, el etíope? A Isaías. Estaba leyendo el Evangelio según Isaías.
¿Podría ser un tiempo más maduro? No solo está leyendo Isaías capítulo 53, sino que había llegado el núcleo de ese capítulo que habla de la crucifixión del Señor Jesucristo. Fue llevado como cordero al matadero, y como un cordero mudo delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió, ¿qué cosa? Su boca. ¿Saben por qué? Porque en ese momento preciso es cuando Felipe lo encontró. ¿Piensan que fue accidental? No. ¿Piensan ustedes que se encuentran personas de manera incidental o accidental en su vida? No. Dios está preparando sus corazones. Dios está preparando la familia de la persona a la cual ustedes le van a hablar del Evangelio. Y son ustedes los que tienen esa capacidad para poder hablar del Evangelio. Soy yo el que tengo esa facultad de hablar del Evangelio a esa persona. Soy yo, es usted. Dios ya viene trabajando en la vida de la persona, quizás con problemas matrimoniales, quizás con problemas familiares, quizás con un problema de falta de trabajo. Dios ya viene trabajando con ello. Y lo menos que espera la persona es que nosotros le digamos, échale ganas, levántate temprano, mañana cómprate el periódico y sal a buscar trabajo y deja una solicitud y confía en que Dios te va a ayudar para todo eso. Es lo menos que requiere una persona para ello. Requiere la salvación de Jesucristo. Requiere la vida eterna. Y Dios le bendecirá después en todo lo que Él necesite. Pero eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso en el preciso momento en que ustedes se encuentran con su amigo, con su amiga, con la persona que están evangelizando, o que tienen un trato en el trabajo, o que tienen un trato en el vecindario, en el lugar donde ustedes viven, Dios ya está trabajando, está caminando en su vida. Y ahí es el momento exacto. Leía al profeta Isaías el capítulo 53, el versículo 6, exactamente hablando del Cordero de Dios. Ahora, Dios obra en un individuo hasta que ese individuo está listo y maduro para recibir a Cristo Jesús. Oren por esa persona, hermanos, que ahorita se les vino a la mente. Oren por esa persona, porque estoy seguro que se les vino a la mente a alguien. Y Dios dice, tú eres mi elegido para hablarle de Cristo. Tengo un hombre por ahí listo. Tengo a alguien hablando. Tengo a alguien hambriento. Tengo a alguien que está necesitado. Vendrás hoy de Samaria a Gaza para descender al desierto y ponerte a ti y a esa persona juntos para que puedas hablarle de Cristo Jesús. Dios obra, hermanos, en el pecador, y Dios obra en el ganador de almas también. Y cuando somos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, cuando somos sensibles y dirigidos por el Espíritu Santo, el Señor nos une en el mover de Cristo Jesús. La Biblia dice, hermanos, no lo tienen ustedes ahí en sus notas, no lo tienen, pero la Biblia dice, hermanos, que Jesús dijo de Samaria lo siguiente: es necesario que yo pase por Samaria. ¿Por qué Jesús estaba en su viaje, que estaba caminando, necesitaba pasar por Samaria, el mismo lugar donde Felipe fue sacado de ahí? Por causa de una mujer en el pozo. Había una cita divina con esta mujer. Y si no conocen la historia bíblica, Jesús se encontró con una mujer en el pozo cuando estaba en un viaje. Y él fue por el camino que la mayoría no iría, porque había pleito entre judíos y ¿quiénes? Y samaritanos. Toda la gente le hubiera dicho, Señor, no vayas por ese camino porque es un camino peligroso. Y Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos de ustedes les es necesario hablarle de Cristo a alguien que ustedes no le quieren hablar de Cristo? Que ustedes no pensarían hablarle de Cristo. No, yo le puedo hablar a todos menos a esa persona. No, yo puedo ir a donde sea menos a esa comunidad. No, yo puedo hablarle de Cristo a miles de personas menos a los de mi trabajo, menos a los de mi familia, menos a los de mi comunidad, menos a los que yo vivo alrededor de ellos ahí en la colonia donde yo vivo, menos. A mí lléveme a donde sea, hasta el fin del mundo, pero menos ahí. Jesús dijo, necesito ir a Samaria. Y se encontró con esa mujer y la llevó a Cristo. Cornelio y Simón Pedro. Dios obró en Simón Pedro y dijo, Simón, deshazte de tu prejuicio racial. Hay un gentil al que necesitas testificar. Ya se los prediqué. Y Dios obró en el gentil llamado Cornelio y dijo, voy a enviar a alguien para decirte cómo salvarte. Y luego, por la providencia divina, Dios los pone juntos y Cornelio se convierte a Cristo. Pedro dijo, no voy a ir nunca a ese lugar. No voy a ir nunca a testificar a esos hombres. No voy a ir nunca hacia esa aldea. Pues Dios le dijo, quita tus prejuicios raciales que tienes, porque me es necesario que tú prediques en esa región. Cornelio se convierte. Ahora, ¿qué significa eso?
Cuando somos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, déjenme les digo, Dios va a llevarlos a alguien que necesita de Jesús porque tiene planes para él o para ella. Ustedes son el instrumento de Dios para que esa persona traiga a decenas, a cientos o a miles de personas. No sabemos cómo Dios puede utilizar a alguien. Pero si ustedes ya identificaron a alguien, nos estamos tardando en llevarla a los pies o en llevarlo a los pies de Cristo Jesús. Tal vez Dios está preparando a alguien en el trabajo. Tal vez Dios está preparando a alguien en tu escuela para que testifiques a esa persona. Ustedes que son hombres de negocios, si son sensibles, Dios va a llevarlos a alguien. Tal vez no mañana, pero sí en su tiempo. Dios nos va a llevar, si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Dios va a estar obrando en un individuo, tal vez mañana, tal vez pasado mañana. ¿Y saben una cosa? Dios va a traer a esa persona del pozo seco de la religión, sin salvación, al pozo donde dice Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque eso es lo que deja la religión, cualquiera que se practique, inclusive esta en la que estamos nosotros. Si yo soy religiosamente bautista, si yo soy religiosamente cristiano, mi religión me va a secar, porque no estoy entendiendo la verdadera comunión entre Dios y el ser humano. Pero ¿saben una cosa? La Biblia nos dice que si somos sensibles, que es lo que estoy tratando de poner en su corazón, Dios dice que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros o sin nosotros, pero seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando estén en el flujo del Espíritu, cuando estemos fluyendo en el Espíritu Santo, cuando Dios está obrando en el corazón no salvado y Dios está obrando en el corazón del ganador de almas, Dios provocará la misma situación que lo hizo con Jesús y la mujer en el pozo, con Felipe, el eunuco, con Pedro, Cornelio y con todos los personajes de la Biblia que ya hemos estudiado en este libro de los Hechos. Así que, para terminar con este punto, si ustedes son guiados, de lo que estamos hablando aquí es ser guiados por el Señor, tendremos la voluntad de Dios en nuestras vidas para poderla realizar completamente y sin desorden. Número 2, vamos a ir un poquito más adelante y rápidamente. Seamos ágiles ante las demandas del Espíritu Santo. Primero dijimos, seamos sensibles. Segundo, seamos ágiles. Esta es la segunda cosa que les quiero decir. Seamos ágiles ante las demandas del Espíritu Santo. Primero ante la dirección y segundo ante las demandas. ¿Ya lo apuntaron ahí? La palabra ágiles, ¿sí? Seamos ágiles. Ahora vayamos al versículo de la palabra de Dios y leamos Hechos capítulo 8, versículo 29 al 31. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Si él no se hubiera acercado, hubiera perdido la oportunidad. Creo que tuvo que correr para alcanzar al etíope. Pudo haber buscado excusas para no hacerlo. Si Felipe hubiera utilizado excusas, hubiera podido razonar el por qué no hacerlo. Hubiera podido decir, bueno, ese hombre es rico y no me va a escuchar a mí. Es importante y yo no soy importante. No puedo acercarme a él. Sus escoltas luego me van a retirar de este hombre y no me van a dejar acercarme a él. O él pudo haber dicho, está leyendo y está ocupado, no debo interrumpirlo, no sé qué esté leyendo. O pudo haber dicho, bueno, él es de otra raza, no sería apropiado para mí el hablarle. Pero Felipe se acercó porque el tiempo fue preciso, aunque era corto tiempo que tuvo. Perdemos muchas oportunidades doradas, hermanos, porque no somos rápidos en las demandas del Espíritu, y esas oportunidades se deslizan de nuestros dedos. Y estoy aquí tan agradecido de que Felipe no solamente fue sensible, sino que fue ágil al poder ser sensible al llamado de la voluntad del Señor. Número 1, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Número 2, tenemos que ser ágiles. Y número 3, tenemos que ser firmes en el deseo del Espíritu Santo. Firmes a la dirección, a las demandas y al deseo del Espíritu Santo.
Veamos esta parte de la Biblia que me pareció muy interesante, hermanos, y por eso le quiero dedicar más tiempo, porque ustedes van a poder comprender, y yo también, por qué este pasaje de la Biblia está aquí escrito, por qué Dios saca a Felipe de ese avivamiento y lo trae a este lugar, y por qué debemos también de ser nosotros firmes en el deseo del Espíritu Santo. Ese es el punto clave. Vean aquí lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Juan, capítulo 15, versículo 26 y versículo 27. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, escuchen, el Espíritu de verdad, que del Padre procede, Él dará testimonio, ¿qué dice? Acerca de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Quién va a dar testimonio, hermanos? El Espíritu Santo. Y ustedes también daréis testimonio. Por eso Jesucristo deja al Espíritu Santo en el libro de los Hechos y dice: cuando venga el Espíritu Santo recibiréis, ¿qué cosa? Poder, para ir a predicar a todo el mundo, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice aquí que es enviado del Padre, el Espíritu de verdad, que del Padre procede, y hará una cosa importante: dará testimonio acerca de mí. Cuando el Espíritu Santo venga, ese es el otro nombre del Espíritu Santo: Consolador. Quien enviare a ustedes del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí y ustedes darán testimonio también de mí. Recuerden, cuando comenzamos este estudio del libro de los Hechos, estudiamos Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y dónde? Hasta lo último de la tierra. De hecho, hay un himno que se llama así, ¿verdad? Yo iré de la tierra hasta el fin. Lo hemos cantado muchas veces. ¿Quieren que Jesús esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Obedezcamos sus mandamientos y enseñemos los mandamientos a otras personas. Ahora ustedes me van a preguntar: hermano, ¿cuál es el deseo del Espíritu Santo? ¿Qué desea el Espíritu Santo con nosotros? Una cosa muy sencilla: que usted comparta a Jesús con otras personas. Él testificará de mí y ustedes también, ¿qué cosa? Testificarán de mí. Ese es el verdadero deseo del Espíritu Santo. Regresemos a Hechos capítulo 8, por favor, hermanos. Versículo 30 al 35, que es el versículo clave de este mensaje. Pero leamos desde el versículo 31. Me dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Estaba Dios trabajando en el corazón del etíope, o no estaba trabajando. Estaba diciendo: no entiendo. ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de alguna otra persona? El versículo clave es el 35. Leamos. Dice, a ver, permítame. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Se fijan qué fue lo que hizo Felipe? Le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu? Que compartamos a Jesús. No le dijo nada sobre su denominación, no le habló sobre asuntos raciales, no le habló sobre política en Etiopía o en Jerusalén. Le habló acerca de ¿quién? De Jesús. Ese es el mensaje que necesitamos hoy: hablar de Jesús. La gente no necesita, hermanos, psicología. La gente no necesita, hermanos, terapias. La gente no necesita frases sacadas de Facebook o sacadas del internet para que la gente se sienta bien. La gente no necesita eso. La gente necesita a que le hablemos de Jesús, de Jesucristo. Hay muchas personas que están haciendo cosas maravillosas y se los aplaudo en este mundo, pero dejan afuera a Jesús. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? Que compartamos al Señor Jesús. ¿Cómo podemos tener la dirección del Espíritu?
y no solamente tener el deseo del Espíritu Santo, porque su deseo es que compartamos a Jesús. Miremos cómo Felipe compartió a Jesús con el eunuco. Le dijo algunas de las cosas básicas. Él le dijo que él, el eunuco, era un pecador. El hombre estaba leyendo Isaías 53, el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Le dijo, tú eres un pecador y necesitas de este Salvador. ¿De quién está hablando el profeta? Está hablando de Jesús, el Salvador. Y hermanos, necesitamos entender algo. Necesitamos enseñar a la gente, así como Felipe le enseñó al eunuco, la necesidad que tenía de ser salvado. Muchas veces nosotros compartimos un versículo, una predicación, compartimos una frase bíblica en Facebook y decimos, bueno, ya estoy testificándole a todo el mundo y ya soy un gran evangelista, ya tengo mi Facebook completamente lleno, ¿verdad?, de mensajes de la palabra del Señor. Entonces, ¿saben una cosa? El mensaje no va a estar completo si no le decimos a esa persona que es un pecador, una pecadora, y que necesita a Jesús en su corazón. Felipe le enseñó al eunuco la necesidad que tenía de ser salvado. Y no hay ninguno tan bueno que no necesite ser salvo, y ninguno tan malo que no puede ser salvo. Cuando Felipe le preguntó si entendía lo que estaba leyendo, el hombre le respondió, ¿qué cosa? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Si usted quiere que la gente se salve, tienen que entender que son pecadores. Tienen que entender que Cristo murió por ellos y que su religión, el pozo seco de la religión que hasta ahorita están teniendo, no les va a salvar. Que no pueden encontrar a Cristo en una religión, aunque esta religión sea la que por muchos siglos ha predicado el Evangelio de Cristo y que sea la más grande del mundo. No quiere decir que por el solo hecho de ser religioso sean salvados. Necesitan a Jesucristo, como la mujer necesitó de esa agua que iba a fluir desde el interior de su vida, ríos de agua viva. Felipe usó el texto para mostrar cómo Jesús, el Cordero de Dios, como Cordero en el matadero, murió sobre la cruz, que tomó nuestro lugar en la cruz como sustituto. Un Dios santo no puede ignorar el pecado. Hay que pagar la culpa del pecado, y Jesús pagó por ello. Ese mensaje tan sencillo, hermanos, que muchos de nosotros decimos, necesito una grande preparación. No soy evangelista, no soy pastor, no soy maestro, no tengo todo el conocimiento para poder hablarle a alguien de Cristo. Ese solo pasaje de la Escritura le dio a Felipe el Evangelio de Cristo para testificar a este hombre que estaba siendo preparado ya por el Señor. Leí acerca de una empleada doméstica, una mujer que hacía la limpieza, a quien Dios salvó, y un hombre que quería burlarse de su fe, le preguntó, ¿cómo se siente ser una santa?, le dijo. Y ella respondió, realmente no estoy seguro, Señor. Sé lo que es un santo y también sé que he sido salvada por la gracia y voy rumbo al cielo. Y el hombre le dijo, así que has sido salvada y vas al cielo. ¿Y cómo se siente ser salvada? Y ella respondió, probablemente no puedo explicarlo cómo para que usted pueda entenderlo, pero le diré lo que siento. Siento que estoy en las sandalias de Jesús y que Jesús está en mis zapatos. Mis amados hermanos, ni un teólogo más erudito del mundo pudo haberlo dicho de una mejor manera, como lo dijo esta mujer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahí está. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él tomó nuestra vida, tomó nuestras sandalias, se puso en nuestro lugar como pecador, tomó el lugar de usted, el lugar mío, y nos hizo salvos. Solamente tenemos que aceptar ese mensaje de salvación. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Primero, hermanos, somos pecadores y necesitamos ser salvados, como ovejas que nos hemos descarriado. Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. Y segundo, que la salvación es por fe, no por obras de ninguna naturaleza. Es un regalo de Dios. ¿Cómo sé que Felipe enseñó esto? Vean lo que dice la Escritura. Vamos para allá, por favor. Hechos 8, 36 y 37. Sigamos con la lectura. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo,
si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así me aseguro que Felipe le denunció básicamente el Evangelio de Cristo. Llegaron a cierta agua y el eunuco dijo, hey, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo me bautice? Felipe cerró la pinza de la oportunidad dorada que tenía de encontrarse con este hombre que años después iba a anunciar el Evangelio a todo el norte de África y a hablar del Evangelio de Jesucristo a estas personas que no tenían acceso a Jerusalén para venir a encontrarse con este testimonio y este avivamiento. Y dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay que tener un bautismo del creyente. No bautismo antes de creer, sino el bautismo del creyente. No es un bautismo el que salva, sino el bautismo que, como lo voy a demostrar en un momento, es una ilustración y demostración de su salvación. Note lo que Felipe le dijo, debes creer con todo tu corazón y entonces serás salvo. La salvación es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de la fe. De hecho hay un himno que dice, maravillosa gracia. Es un himno muy bonito. Nada depende de usted, todo es de Dios. Así debemos de testificarle a la gente que nos rodea. Tan sencillo. Así tan sencillo como Felipe lo hizo. Yo tengo una religión, yo tengo doctrina, yo tengo catecismo, yo tengo dogmas. Y usted le puede decir, pero ¿entiendes lo que has aprendido? ¿Entiendes? Claro que lo entiendo. A ver, vamos a ver si lo entiendes. Y háblale de Cristo. Tan sencillo como lo hizo Felipe. Vean lo que dice Romanos 11:6 y apúntelo en sus hojitas. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, luego no por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pablo estaba diciendo aquí que la salvación es por gracia y no por obras. Si ustedes le leen este pasaje de la Biblia a un católico que está ahora teniendo grandes dificultades con su religión porque no le está llenando ese río de agua viva que tiene que salir de su interior, enséñale este pasaje de la Biblia. Enséñale y dígale, si es por gracia, claro que es por gracia, luego no por las obras. ¿Por qué no por las obras? Porque de otra manera la gracia ya no es gracia si es por obras. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra tampoco no sería obra. Porque todas las obras que yo hago, decía Pablo, son obras que no me alcanzan para la salvación y la gracia. La obra dejaría de ser obra. El esfuerzo que yo estoy haciendo y presentarme delante del Señor, si yo iría ahorita con Él y me presento delante de Él para ser juzgado por medio de mis obras, ¿me alcanzarían para entrar al cielo? No, porque la obra ya deja de ser obra si no tiene gracia. Primero es la gracia, después son las obras. Y es lo que dice Pablo aquí. Es lo que está diciendo Romanos 11:6. Úsenlo este versículo para testificar de la obra de Cristo. Eso tiene sentido si usted no lee este versículo. El plan de Dios o es la gracia o son las obras. Pero nunca es gracia y obras. Entonces tú te puedes salvar por la gracia o te puedes salvar por tus obras. Vamos a analizar mi caso. Si yo me presento sin Cristo y mis obras me alcanzarán para entrar al cielo, ¿por qué Dios me tendría que dejar entrar al cielo? Por mis obras, por portarme bien, por ser una persona buena, ¿me alcanzarían? O te salvas por las obras o te salvas por la gracia. Pero no es obras y gracias la salvación de Cristo Jesús. No lo es. Y eso tenemos que hablarlo con las personas, tan sencillamente. Y decirles, tienes la necesidad de un Salvador. Si usted estuviera colgado sobre un profundo precipicio y al fondo del cual hay un precipicio muy grande y rocas cortantes, y hay una cadena que tiene fuertes eslabones de acero, pero un eslabón es de papel crepé, ¿cuán seguro se sentiría usted sujetándose a esa cadena? Nada. Nada. Mis hermanos, cualquier parte de su salvación, si depende de usted mismo, no lo va a lograr. Cualquier parte de la salvación para ir al cielo, si depende de los hombres, no lo vamos a lograr, porque por ese eslabón se va a caer y a cortar la gracia. ¿Qué es lo que Felipe le dijo al eunuco? Que era un hombre pecador y que Cristo murió por él.
que si él ponía su fe en donde Dios puso sus pecados, él sería salvado y él sería salvo. Ahora, la señal de que él realmente creyó y que estaba listo para ser bautizado, lo leímos: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y después, ¿qué hizo este hombre, hermanos? Dice que este hombre mandó parar el carro y descendieron, ¿qué cosa? Ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y qué cosa dice al final? Y siguió gozoso su camino. ¿Cuál fue el motivo para este bautismo? Primero, la obediencia. La obediencia. Jesús ordenó el bautismo. Cuando dio la gran comisión, dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y lo que dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ya que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un pasaje de la Biblia, claro. ¿Quiere alguna persona que Cristo esté con usted? Obedezca sus mandamientos, enseñe sus mandamientos, y el bautismo es uno de ellos. El bautismo no es necesario para salvación, pero es necesario para la obediencia, y la obediencia es necesaria para el gozo. El eunuco siguió gozoso su camino, ahí dice la Biblia, y él lo demostró a todos sus acompañantes, a su escolta, porque él no viajaba solo, ya que era un alto funcionario de su gobierno. Por lo tanto, no viajaba solo. ¿Se pueden imaginar qué significaba para los demás ver a este hombre importante, a este hombre de gobierno bajar del carro, meterse al agua y permitir que le sumergiera totalmente Felipe y le bautizara? Fue un testimonio de que algo había pasado, y aunque fue testimonio para otros, fue una confirmación para él mismo, porque cuando estuvo sumergido, él estaba diciendo que el viejo etíope había muerto y ya había sido enterrado, y cuando salió del agua representaba una nueva persona, levantada para caminar y andar en nueva vida en Cristo Jesús. Quisiera tener más tiempo, ya estamos sobre el tiempo, para esta historia, pero tengo que terminarla. Escuchen, qué privilegio nos ha dado Dios de testificar de Cristo. Todo un continente, el continente africano, fue influenciado por el testimonio de este hombre etíope que viajaba de Jerusalén a Gaza porque había venido a adorar a Dios y estaba leyendo el mensaje, la Biblia, el pasaje bíblico de Isaías. Felipe fue sensible, Felipe fue ágil, Felipe fue una persona que estuvo dispuesto y ser firme al deseo del Espíritu Santo y obedeció a Cristo. Y tenemos un privilegio que ni siquiera los ángeles tienen, y ese privilegio es traer almas a Jesucristo. Y tenemos que traer almas a Jesucristo en una oportunidad que no la tendremos en el mundo y usted y yo la despreciamos. Mi pregunta es, al final de este pasaje de la Biblia, ¿traerá almas usted a Jesucristo? ¿Traeremos almas a Cristo? Dios nos está llamando a usted y a mí para que seamos un evangelista. Cada creyente, un evangelista. Ese es el título del mensaje que inicié el día de hoy. Todo cristiano, cada creyente, cada cristiano, un evangelista. Y usted necesita ser sensitivo a la dirección del Espíritu, necesita ser rápido, ágil a las demandas del Espíritu, y necesita estar firme en el deseo del Espíritu, porque esa es la única forma de glorificar a Dios. Ahora, si Dios sacó a Felipe de Samaria y lo llevó al desierto, ¿lo hizo porque había alguien que necesitaba escuchar del Evangelio? ¿Soy lo suficientemente osado como para decir que usted ahorita no me está escuchando por accidente? Dios puso este mensaje en mi corazón porque oré al prepararlo, y Dios tiene para usted y para mí un plan maravilloso para testificar de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ama y Él quiere que usted y su familia se salven, y Dios está trabajando en su corazón y en mi corazón. Y le haré una pregunta: ¿no siente hambre en su corazón? Usted dirá: a lo mejor siento hambre en mi estómago, pero porque ya es hora de comer. Pero mi pregunta no es del hambre física, mi pregunta es: ¿usted siente hambre en su corazón? Es el Espíritu Santo de Dios que está trabajando en usted y está trabajando en mí. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esta semana
Hay que cumplir con esa voluntad del Señor esta semana. Y hay que hablarle a uno o dos, testificar a esas personas que ya Dios puso en el camino. Ya Dios nos puso, a mí me puso en el trabajo como un hombre de influencia. Los muchachos me escuchan, saben muy bien de mí y les tengo que hablar de Cristo. Dios te puso en una escuela, te puso en un trabajo, Dios le puso en una comunidad para ser un hombre de influencia. Bueno, hay que testificar, aprovechar esto para testificar de Cristo. Tan sencillamente. ¿Tienes una religión? Sí. ¿Tienes doctrina? Sí. ¿Tienes catecismo? Sí. ¿Tienes enseñanza? Sí. ¿Y entiendes lo que te han enseñado? Pues a veces sí, a veces no. No sé cómo podré si no me lo explican. Ahí está el Evangelio. Entremos con esa sencilla pregunta. ¿Y entiendes lo que has estado escuchando? ¿Entiendes lo que te enseñan en tu iglesia? ¿Entiendes lo que dice la palabra del Señor? Seamos sensibles a la voz del Espíritu. Padre Celestial, Dios de la cosecha abundante, Espíritu Santo guiador, en el nombre de Jesús, queremos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos envía como testigo. Y lo digo por mí en primer lugar el día de hoy, hermanos, nos arrepentimos de hoy, de nuestra pasividad espiritual. De momentos en que hemos ignorado, Señor, tu dirección, demorado nuestras respuestas y enfriado nuestro deseo por las almas perdidas, permitiendo que oportunidades pasen como el carro del etíope sin que corramos a su encuentro. Perdónanos por no haber sido ágiles en tu voluntad. Y renueva en nosotros un celo, como el celo de Felipe para predicar a Jesús sin excusas. Como creyentes y miembros de esta iglesia, queremos comprometernos, Señor, a ser sensibles a tu espíritu, ágiles en tus demandas y firmes en tu deseo de salvación. Esta semana identificaremos a una persona en nuestro círculo, oraremos por ella diariamente y actuaremos con valentía para compartir el Evangelio, trayendo nuestra gavilla al trono de tu gracia. Únenos en esta misión colectiva, Señor, para que nuestra iglesia se multiplique como en Samaria y ningún alma quede sin oír tu llamado. Gracias por tu poder que nos hace vencedores. Y somos vencedores en Cristo Jesús. Lo creemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, salgamos hoy y actuemos. Identifiquemos esa oportunidad que tenemos y corramos hacia ella con el Evangelio de Cristo Jesús en nuestras manos. Que Dios les bendiga.